Sigamos. Sigamos. Entonces, déjenme abrir el archivo y seguimos con la clase. Entonces, estábamos hablando sobre las pérdidas de cargas circulares que podemos tener en una conducción o en un sistema hidráulico. Otro tema que siempre tenemos que tener en cuenta es el efecto del aire en los fluidos líquidos. En general, uno puede considerar que cerca de un 3% del volumen en una tubería es aire. Consecuentemente, si yo tengo un sistema que transporta agua, este sistema siempre me va a transportar aire. Y tengo que tener algún mecanismo, alguna válvula que nos evacúe el aire que se junta en los puntos altos y en diversos puntos de mi conducción. Si en esta figura que estamos mostrando representamos el agua en un color medio verde, en color blanco queda el aire. Consecuentemente acá se nos juntan bolsas de aire que nos van a generar una pérdida singular que puede llegar un momento en que nos impida completamente el paso del flujo, porque este volumen de aire es realmente significativo. Entonces, tenemos que tener algún sistema que nos evacúe el aire, que en forma natural el agua transporta. Y para un cálculo aproximado, podemos considerar que el 3% del volumen, el 3% de un flujo es aire. Y el aire se nos puede juntar en puntos altos que no están debidamente ventilados a través de un tubo piezométrico o de una ventosa, y también se nos juntan en puntos horizontales muy extensos. Entonces, este es un tema que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, en general, cuando uno hace un diseño, tiene que considerar el aporte de ventosas para evacuar el aire. Si no los considera, el sistema indudablemente va a colapsar. Ahora, tenemos que considerar siempre que en los sistemas hidráulicos el aire es el enemigo. Profesor. ¿Sí? Pucha, lo estábamos comentando en el grupo WhatsApp y lo vemos igual complicado con la voz. Estábamos pensando en que cuando se sienta mejor lo grabe la clase, porque igual está complicado. No sé qué piensa. Mira, voy a seguir haciendo el empeño, porque me interesa terminar hoy día haciendo ejercicios y mostrando el desarrollo de la prueba. ¿Ya? Lo que puedo hacer sería más o menos partir ahora al tiro, más o menos con el tema de los ejercicios y de la prueba. ¿Les parece? Y el tema que tenía de diseño de conducciones lo dejo más o menos para iniciar la próxima semana la clase.
Sí, profe, como le acomode. ¿Ya? Es que tenemos que seguir este tema. Si este tema tiene que seguir, no queda otra opción. Déjenme ir aquí a ejercicios. Dice en la figura, el fluido que se transporta es agua y descarga libremente a la atmósfera. Para un flujo másico de 15 kilos por segundo, determine la presión en el manómetro que está indicado aquí como P1. Entonces, primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué se entiende por flujo másico? ¿Ya? El flujo másico es cantidad de masa por unidad de tiempo. Entonces, nos dicen que el caudal másico es de 15 kilos por segundo. ¿Y qué relación nos relaciona volumen con masa? El concepto de densidad. Densidad igual a masa por volumen. Y sabemos que caudal volumétrico es volumen sobre tiempo. Entonces, yo puedo decir, perfecto, ahora masa sobre volumen, multiplico por volumen ambas expresiones y me queda masa igual a densidad por volumen. Si divido por tiempo, me queda masa sobre tiempo igual a densidad por volumen sobre tiempo. Entonces, tengo ya relacionado el caudal másico con el caudal volumétrico y la relación está dada por el concepto de densidad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el caudal másico, que es de 15 kilos por segundo, y lo divido por la densidad, voy a obtener este caudal másico en unidades de volumen. Como estamos hablando de agua, cuya densidad es de 1000 kilos por metro cúbico, equivalente a 1 kilo por litro, divido el caudal másico de 15 kilos por segundo por 1 kilo por litro, y obtengo que el caudal volumétrico es de 15 litros por segundo. Ahora, ese es el caudal que está saliendo por la sección 2. Sabemos que en la ecuación de continuidad es área por velocidad. Consecuentemente, yo puedo aplicar el caudal que está saliendo por acá, los 15 litros por segundo, como función de área por velocidad medido en el punto 2 y medido en el punto 1. Y consecuentemente, puedo determinar que la velocidad en el punto 2 es prácticamente 3 metros por segundo y en el punto 1 es 7,64 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, cuando estamos en hidráulica, estamos ante un problema de fluido estático, nos ayuda el principio general de la hidrostática.
cuando estamos en el mundo de la hidrodinámica, nos ayuda la ecuación de Bernoulli. Entonces, aplicamos la ecuación de Bernoulli, asumiendo que las pérdidas de carga entre el punto 1 y el punto 2 son despreciables, que era una de las condiciones en las cuales podíamos aplicar la ecuación de Bernoulli, de acuerdo al contexto de aplicación que habíamos visto. Y la ecuación de Bernoulli nos dice que en el punto 1, la presión sobre el peso específico, o en este caso la densidad más G por Z1 más B sub 1 al cuadrado, medido en el punto 1 y en el punto 2, son iguales. Entonces decimos, perfecto, la presión en los términos que vamos a usar la ecuación de Bernoulli son de presión manométrica. En el punto de salida, cuando un chorro de agua toca el aire, ¿qué presión manométrica tiene ese punto? La presión atmosférica. ¿Qué presión manométrica? La presión ahí es la presión atmosférica, y como la presión es presión atmosférica más presión barométrica, y en ese punto tú dedujiste que la presión es la presión atmosférica, la presión manométrica vale 0. Consecuentemente, en el punto 2, la presión manométrica vale 0. La cota del punto 1 la asumimos como 0 porque a ese nivel colocamos nuestra línea de referencia. Y la cota del punto 2 es 12. Consecuentemente, en la ecuación anterior nos queda de esa forma. Y seguimos nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que la presión en el punto 1, porque conozco la velocidad en el punto 1, lo puedo tirar para la otra expresión y me queda que la presión en el punto 1 va a ser igual a 1000, que es la densidad, por 12, por 9,81, más un medio de la diferencia de velocidades entre el punto 2 y el punto 1. Ya hago el resultado y concluyo que para que que la presión en el punto 1, la presión manométrica, tiene que ser de 142 kilopascales. Asumiendo que podemos aplicar la ecuación de Bernoulli en forma clara, asumiendo que las pérdidas de carga entre el punto 1 y el punto 2 son 0. Y colocamos la respuesta literal. La presión en el manómetro es de 142 kilopascales. Hemos aplicado el principio de Bernoulli y hemos tomado la decisión de aplicarlos sabiendo que hay una pérdida de carga que vamos a considerar que sea marginal. También con los conocimientos que tienen por la clase de hoy día impartido, podríamos calcular la pérdida de carga que tenemos en todos estos puntos. Tenemos una pérdida de carga en este tramo por fricción, en este otro y en este otro, más las pérdidas de carga singulares. ¿Ya? Otro ejercicio. Dice, determina el caudal de la conducción siguiente de 300 milímetros de diámetro. Es un sistema que nace con una tubería horizontal y desciende. Y tengo un nivel, un punto de inicio y un punto final. Que nos dicen cuál es el diámetro de este sistema y nos piden determinar cuál es el caudal. Y además nos señalan
que use la fórmula de Hazen-Williams, use un C de 100 para cañería de acero, y que además no considere las pérdidas de cargas singulares. Que habíamos dicho al principio. ¿Cuál es la energía disponible que tiene nuestro sistema, que parte con una cota 100 y termina en una cota 80, en una cota 20? Primero teníamos que dibujar nuestra línea piezométrica. Y la línea piezométrica, cuando unimos los niveles de superficie libre, nos corta el terreno. Consecuentemente, nuestro sistema va a tener dos tramos que van a llevar distinto caudal. Y el caudal que el sistema puede llevar es el caudal menor de los dos caudales que vamos a determinar. Entonces, ¿podemos decir que la energía disponible es 80 metros? No. Si dibujamos ahí nuestro sistema, dibujamos la línea de terreno y después dibujamos nuestra línea piezométrica. Nuestra línea piezométrica tiene esa condicionante. Consecuentemente, cuando sale la primera gota de agua, para que llegue a este punto, todo este primer tramo va a estar con agua. Y cuando este tramo esté con agua recién aquí, va a caer agua al tramo siguiente, que era el caso que vimos hoy día cuando partimos la clase hablando sobre línea piezométrica. ¿Ya? Entonces, yo puedo ahora dibujar, decir, oiga, del tramo A al tramo B, tengo una condición y tengo otra condición. Y este sistema va a tener dos capacidades de conducción. La línea piezométrica que queda representada por esta línea que me corta el punto B y llega al punto D. Y yo ahora, como conozco la energía disponible, que va a ser esta diferencia de cota entre el punto A y el punto D, que he generado en forma artificial, puedo calcular cuál es el valor de la energía disponible, y cuando conozca el valor de la energía disponible, puedo determinar cuál es el caudal que este sistema va a transportar. ¿Qué podemos hacer? En forma proporcional podemos decir, oiga, la diferencia de cota es de 33,3 metros en base a esta proporción. ¿Ya? La energía disponible va a ser esta energía disponible en este largo. No va a ser toda la energía disponible porque mi perfil tiene una forma convexa. ¿Ya? Conozco la pérdida de carga a mi sistema disponible y puedo aplicar la ecuación de Hazen-Williams y concluyo que el caudal que el sistema puede transportar para un diámetro de 300 milímetros es de 191 litros por segundo. A continuación también puedo calcular el caudal que podría llevar esta conducción si tuviese un perfil cóncavo.
y resulta ser de 300 litros por segundo. Como el perfil es convexo, tiene un punto alto, tengo que considerar esa energía disponible para ese tramo. Y si aplico la fórmula a la pata y no reviso la información de terreno, voy a indicar que el caudal que el sistema puede llevar es de 300 litros por segundo. Pero la información en terreno solamente habla de que puedo llevar hasta 191 litros por segundo. Entonces, siempre es importante poder dibujar nuestra línea piezométrica y determinar cuál es el nivel de energía. Entonces, ¿alguna consulta sobre este ejercicio? No O sea, entendí acá por qué tengo era que el dibujar. error. Perdón, El error del caudal no lo entendí. lo que pasa es que si tú consideras que la energía disponible es la diferencia de las superficies libres desde la cota 100 hasta la cota 20, vas a determinar que la energía disponible es 80. Aplica la ecuación de Hazen-Williams y el caudal que se puede transportar para una tubería con una energía de 80 metros en un largo de 1 kilómetro es de 300 litros por segundo. Pero el perfil te prima y con el perfil solamente tu energía disponible es de 33 metros en el largo total. Porque cuando sale la primera gota, cuando el sistema está funcionando, te va a funcionar con la línea piezométrica dibujada en color azul. Esa es la línea piezométrica real que tienes que imaginarte. Y cuando hicimos varios ejercicios al inicio de la clase de hoy, hablábamos de la importancia de dibujar bien la línea piezométrica. Y si yo la dibujo y corto el terreno, esa línea piezométrica no me va a representar el funcionamiento correcto del sistema. ¿Te queda claro ahora? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, una cosa es calcular el total de la energía disponible y otra es ver si esa energía disponible total que calculé la puedo ocupar y la ayuda que obtengo de la línea piezométrica es la que me permite determinar realmente cuál es el nivel de energía disponible que puedo ocupar. Dice, se bombea agua desde un depósito inferior a otro más alto mediante una bomba que suministra 20 kilowatts de potencia mecánica útil al agua. La superficie libre del depósito está a 45 metros más arriba que la superficie libre del inferior. Si el caudal que se transporta es de 30 litros por segundo, determine la altura de pérdida del sistema y la potencia mecánica que esta pérdida representa. Entonces, lo primero es, en base a la información, dibujar un diagrama. Tengo un estanque que tiene una salida, hay un grupo motobomba que impulsa el agua a un estanque que tiene su nivel de superficie libre a 45 metros. Entonces, comenzamos a desarrollar y nos piden determinar la altura de pérdida de agua del sistema y la potencia mecánica que esta pérdida representa. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que conocemos? Siempre que partimos haciendo un ejercicio, tenemos que hacer un diagrama
entender lo que nos están consultando y anotar el dato de los datos conocidos del sistema. Tenemos el caudal, la diferencia de cota y la energía que nos proporciona la bomba, que es de 20 kilowatts. Nos piden determinar la potencia y qué ecuación tenemos que ocupar. La ecuación modificada de Bernoulli. Entonces, cuando yo dibujo acá, tengo el punto 1 con el punto 2. Como son sistemas que están abiertos, la presión 1 con la presión 2 son iguales y asumimos que las velocidades de descenso en ambos sistemas son marginales porque son valores tendientes a cero. Y sabemos además que Z1 vale 0 y Z2 vale 45. Reemplazamos todos los valores que conocemos en la ecuación de Bernoulli y concluimos que la energía que nos proporciona la bomba va a ser igual al valor de Z2 más las pérdidas de carga. Seguimos haciendo nuestro desarrollo. Sabemos que dedujimos que la potencia que nos entrega la bomba tiene que ser igual a la diferencia de cota más las pérdidas de carga. Y ahora vienen algunos conceptos. Eso lo vamos a... Trabajo de una fuerza es la fuerza por distancia. Y el trabajo se mide en kilos por metro por segundo al cuadrado, que equivale a un joule o a un julio. A ver, espérame un segundito, déjenme ver aquí algo si está. Ay. Entonces, tenemos que potencia es trabajo partido por tiempo. Eso se mide en watts. Entonces podemos también ahí decir que el trabajo es la fuerza por la altura que se ha debido mover este peso. Déjenme ordenar esta cosa aquí que se me desordenó. Denme un segundito.
Partamos de una forma mucho más sencilla. Nosotros sabemos que densidad es masa sobre volumen. Podemos también determinar que volumen es masa sobre densidad. Si yo divido ambas expresiones por el tiempo, tengo que volumen sobre tiempo es masa partido por densidad partido por tiempo. Pero el primer término, volumen partido por tiempo, es caudal. Consecuentemente puedo expresar que caudal es igual a masa partido por densidad multiplicado por tiempo. Y aquí puedo deducir que masa es igual a caudal por densidad por tiempo. En la parte anterior habíamos deducido que la energía, la pérdida de carga total que mi sistema requiere corresponde a la suma de la diferencia de cota, que como Z1 valía 0, equivalía al valor de Z2, más las pérdidas de carga. Entonces, como la bomba le entrega caudal al sistema, le entrega energía, W es mayor que 0. Recordábamos que trabajo era fuerza por distancia. Y podemos expresarlo con las unidades correspondientes. En el sistema técnico. Pero la definición de potencia es trabajo sobre tiempo. Trabajo era fuerza por distancia. Entonces habíamos deducido, en base a lo que tenemos ahí en pizarra, que el trabajo era masa por aceleración de gravedad por la altura que esta masa se ha desplazado. Consecuentemente lo podemos escribir de esta manera, que potencia es masa por aceleración de gravedad por la altura correspondiente que esta masa se ha desplazado. Y esta masa se ha desplazado la diferencia de cota más la pérdida de carga partido por el tiempo. Entonces podemos colocar aquí que potencia no es otra forma que expresar el caudal por la densidad por el tiempo multiplicado por la aceleración de gravedad por la altura total de elevación partido por el tiempo. Seguimos haciendo trabajo de álgebra y nos queda finalmente que la potencia es el caudal por la densidad por la aceleración de gravedad multiplicado por la altura total de elevación. Y aquí podemos determinar que la altura total de elevación no es otra cosa que la potencia partido por la densidad por la aceleración de gravedad multiplicado por el caudal. Y ahora podemos hacer los reemplazos correspondientes porque sabemos el valor de la potencia. Conocemos el valor de la densidad, de la aceleración de gravedad y conocemos el caudal que estamos elevando a través de esta bomba. Hacemos el reemplazo correspondiente y obtenemos que
la altura total que tenemos que elevar en este sistema, ahí. Se me corre esta cosa de nuevo. Ya, es de 67,95 metros. Como sabíamos que la altura elevación total era igual a Z2 más las pérdidas de carga, podemos decir que la pérdida de carga es la altura total que eleva la bomba menos la diferencia de cota, que en este caso las pérdidas de carga totales del sistema equivalen a 23 metros. Y la respuesta literal nos dice que la pérdida de carga en el sistema es de 23 metros. Entonces, con este pequeño ejercicio hemos determinado la fórmula que tenemos que aplicar a través de una bomba para que un cierto caudal con una característica de densidad conocida se eleve en total una diferencia de metros que es igual a la diferencia de cota más las pérdidas de carga del sistema. ¿Qué otra cosa nos preguntaban? Veamos qué más nos preguntaban. Nos pedían 3 cosas. La altura de pérdida de carga y la potencia mecánica que esta pérdida representa. La potencia que se pierde en el proceso viene dado por la potencia perdida, ya, los kilowatts. Y hacemos los numerillos y se pierde cerca de un 30% de la potencia solo en pérdida de carga. Veamos este otro ejercicio y después pasamos a desarrollar directamente el quiz de la semana pasada. Para abastecer la demanda de un sector de Santiago que tendrá al año 2030 350.000 casas, se requiere la construcción de una conducción desde la planta productora ya hasta el recinto de estanques, que reemplace a la conducción actual. La planta productora tiene una cota de salida de 760 metros sobre el nivel medio del mar. El recinto de estanques está a una cota de 584 metros. Y la distancia entre ambos recintos es de 24 kilómetros. Y nos preguntan cuál debe ser el diámetro de la conducción y de qué material. Entonces, para ponernos en contacto, vamos al contexto del curso. Cuando hablamos del contexto del curso de red y planta sanitaria, nos referíamos que era al conjunto de obras que se requiere para que el sistema de agua, para que este centro urbano que está acá disponga de servicio de agua intradomiciliario y de servicio de recolección de aguas servidas de acuerdo a la normativa. Y las obras que se requieren son del sistema de captación, del sistema de potabilización. Una vez que el agua sale de la planta de tratamiento, se conduce hasta estanques de almacenamiento y posteriormente vienen las redes de distribución. Una vez que el agua ha sido usada, se recolecta a través de las redes de recolección y se traslada
a las plantas depuradoras de aguas servidas, las cuales se encargan de limpiar las aguas y las vierten posteriormente en el medio natural para que la sociedad las siga ocupando. Entonces, si yo hago un diagrama, digo, oiga, tengo la planta productora de agua potable que tiene una cota de 760 metros. Hay un estanque que tiene una cota de 584. De este estanque nacen una serie de redes que alimentan el agua de los clientes. Y entre la planta productora y el estanque hay una conducción que se tiene que cambiar. Y esta obra se tiene que dimensionar para el caudal que este grupo de Santiago va a demandar el año 2030. Entonces, asumo que este es el plano de perfil y posteriormente dibujo mi línea piezométrica. ¿Ya? Entonces, ya tengo información que tengo un perfil cóncavo, que la energía disponible es la diferencia entre 760 y 584, que tengo un largo total de 24 kilómetros, pero tengo que determinar el caudal que este sistema va a transportar. ¿Cuáles son los datos que tengo? Que este sector de acá va a tener una cantidad de viviendas equivalente a 350.000 viviendas. Y tengo que determinar primero cuál es el caudal que el sistema va a requerir. ¿Ya? Cuando tengo mi línea piezométrica, puedo determinar la presión en cada punto de mi conducción, que asumo que tiene esa característica de terreno. Entonces, ¿cómo determino cuál es la demanda que el sistema requiere? Me tengo que auxiliar en la norma chilena de diseño de redes. ¿Cuáles son las opciones de materiales que tengo que considerar? Básicamente tengo 3 tipos de materiales a considerar: cañería de acero, de hierro dúctil y cañería de polietileno de alta densidad. ¿Qué me indica la norma chilena de diseño de redes de agua potable? Me indica que cuando yo hago el diseño de una conducción, el diseño, que es el caudal que se requiere para el año de previsión, es el caudal que se va a ocupar el día de máxima demanda que se va a tener al año 2030. Voy a la norma chilena y pido información y me permite construir esta tabla. Tengo el número de casas, 350.000. Necesito conocer cuál es el caudal medio que cada casa consume en el año. Y este es un número que lo puedo preguntar en la empresa sanitaria, lo puedo consultar en la Superintendencia de Servicios Sanitarios o consultar en otros estudios relativos al mismo sector. El otro factor que necesito es determinar cuántas veces crece la demanda el día de máxima demanda en el año. Entonces acá me indican, obtengo la información que el factor de demanda máxima en el día respecto al caudal medio en el año es un factor igual a 2.
Y eso me permite determinar que el consumo del día punta va a ser de casi 4 metros cúbicos por segundo. Pero en los sistemas de distribución de agua se pierde agua. Y la información que se dispone que hay una pérdida del orden del 35%. Consecuentemente, el caudal que se tiene que transportar por esta conducción que se debe construir es del orden de 6,23 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo determinamos? Conociendo la cantidad de casas que el estanque va a abastecer. La dotación media es el consumo medio anual que se tiene en ese sector, que es un dato que alguien tiene que entregar. La superintendencia o la empresa sanitaria. El otro factor que tienen que entregar es la información de cuántas veces crece la demanda respecto al día medio en el día de máxima demanda en el año. Y nos indicaron que ese factor es igual a 2. Consecuentemente, el consumo del día punta, el agua que va a salir de las redes y que va a entrar directamente a las casas, va a ser de casi 4 metros cúbicos por segundo. Pero todas las redes de agua tienen una pérdida. Y la información que se tiene, que las pérdidas en el sector, es de un 35%. Consecuentemente, el caudal que tiene que entregar el estanque es de 6,23 metros cúbicos por segundo. Entonces, los datos que tenemos son, oiga, tenemos un largo de 24 kilómetros, el caudal del día punta, ya lo sabemos, 6,23 metros cúbicos por segundo, una energía disponible de 176 metros. Entonces, ¿qué sabemos? Que la energía disponible en un diseño gravitacional tiene que ser igual a la pérdida de carga. Que la pérdida de carga la vamos a determinar con la fórmula de Darcy, F por L sobre D por V cuadrado sobre 2G. Y vamos, para este primer prediseño, a asumir que las pérdidas de carga singulares son despreciables. También podemos ocupar la fórmula de energía disponible ya en relación a diámetro y caudal. Entonces, es la otra opción que tenemos. Entonces, a ver, espérenme un segundito. Hagamos un pequeño break y nos vemos, por favor, 20 para las 7.